problema. Según la Asociación Mexicana de Energía Solar, la capacidad fotovoltaica acumulada en 2019 fue de 5.500 megavatios, lo que equivale a iluminar a cerca de 26 millones de hogares en todo el país. Y también cuenta con un potencial de generación distribuida de 84.000 megawatts. En el 2018, México tuvo una capacidad energética fotovoltaica de 254 megawatts, según Suncor en 2019. México está geográficamente favorecido si de radiación solar estamos hablando, ya que el 85% de sus territorios se encuentra en las condiciones óptimas para la generación de energía fotovoltaica, siendo uno de los mejores 70 países del mundo para esta actividad. Según la titular de Energía, Rocío Nale, asegura que México actualmente está preparado para generar un 31% de energía renovable y solo un 4.3% es de energía fotovoltaica. La Comisión Reguladora de Energía dice que para 2030 podremos generar hasta 6.905 megawatts. Dicha meta podría cumplirse en el año 2025. Las celdas fotovoltaicas son la unidad más pequeña en tamaño que se pueden construir y son dispositivos que convierten la luz solar en electricidad. Están hechas de silicio siendo un semiconductor. Un módulo fotovoltaico es la unión en serie de varias celdas fotovoltaicas para poder aumentar el voltaje total. Y un arreglo fotovoltaico es la unión en serie o paralelo de los módulos fotovoltaicos, siendo más conocidos como paneles solares. Para poder calcular la energía generada anualmente por sistemas fotovoltaicos se ocupa la siguiente fórmula, donde E sub AC es la energía generada anualmente, P es la potencia máxima que entrega el generador en las condiciones estándar, G sub DAEWF es la irradiación anual efectiva que incide sobre la superficie del generador, G es el valor de iluminación a la que se determina la potencia nominal de los generadores fotovoltaicos, Fs es un factor que considera las pérdidas por la sombra, y PR es un factor de rendimiento que considera las pérdidas energéticas a la conversión DC a C. La tensión en circuito abierto, B sub OC, es la tensión máxima disponible de una célula solar, y esto se produce a corriente cero. La tensión en circuito abierto se muestra en la gráfica siguiente. Donde B sub OC depende de la corriente de saturación de la célula solar y la corriente generada a la luz. La corriente de saturación I sub 0 depende de la recombinación en la célula solar. I sub L es la corriente generada por la luz, N es el factor ideal y KT entre Q es la tensión térmica. La corriente de cortocircuito es la corriente a través de una célula solar cuando el voltaje a través de la célula solar es cero. Es decir, cuando la célula solar está en cortocircuito. Por lo general escrita como I sub SC. Y así se muestra en una gráfica. Para encontrar la corriente de voltaje y la potencia de voltaje se necesita someter un sistema solar a un ensayo en donde se podrán hacer las medidas correspondientes a los sistemas a medidas estándar, donde es 1000 watts sobre metro cuadrado, que es la radiación solar de un día despejado, y tener los paneles solares orientados perpendicularmente a los rayos solares. Los datos se representan en una gráfica de corriente, voltaje, en donde el eje Y representa la corriente, que es I, y el eje X representa la tensión, que es B. Podemos ver que el punto de corriente del cortocircuito I sub SC, en donde la corriente es máxima, con la tensión 0, y se obtienen al hacer un cortocircuito entre las terminales del sistema y la tensión del circuito abierto, B sub OC, en donde se obtiene al dejar el sistema abierto obteniendo una tensión máxima con corriente 0.
Después se tienen que interconectar las celdas solares en serie paralelo, así formando un módulo fotovoltaico. Y tenemos que aplicar la ecuación de la celda solar, que es la que se ve en la pantalla, donde I sub Cc representa la corriente generada por la radiación solar, R sub S son las resistencias en serie, R sub SH las resistencias en paralelo, K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura absoluta, I sub 0 es la corriente de saturación inversa del diodo, Q es la carga del electrón y N es el factor de la idealidad del diodo. Aquí está la gráfica de corriente potencia y voltaje de una celda fotovoltaica. Y aquí una gráfica PV normalizada. Estas simulaciones fueron hechas con Multisim, el cual representa un arreglo de módulos conectados en paralelo. Aquí está su gráfica de simulación de corriente-voltaje para los módulos conectados en paralelo. Aquí es un arreglo de módulo fotovoltaico conectados en serie. Vemos que si comparamos esta imagen con esta, parecen idénticas, pero no lo son. Lo que cambia es la configuración de los paneles solares. Uno está configurado para actuar en serie y otro en paralelo. Recordemos que el que está en pantalla está en serie. Esta imagen modela la corriente voltaje para los módulos conectados en serie con los valores originales, siendo los valores originales los siguientes. Área es igual a 1, I sub 0 es igual a I sub 0 es igual a E a la menos 11, I sub SC es igual a 0.034, R sub S es igual a 0.1, R sub SH es igual a 10.000. Y aquí es la corriente voltaje simulando que uno de sus paneles solares están afectados por una sombra, por lo que sus valores se van disminuidos hasta un 70% respecto a los valores iniciales, cambiando I sub SC de 0.034 a 0.011, donde I sub SC es la corriente de cortocircuito. Los resultados nos arrojan que si un módulo fotovoltaico se ve interrumpido en un 70% por una sombra, su voltaje se verá afectado en hasta un 28% en generar energía eléctrica, por lo que es recomendable aumentar el número de paneles solares por si alguno de ellos se ve afectado por una sombra u otro efecto, y así los demás paneles tendrán más área superficial y podrán captar más radiación solar. En conclusión, es recomendable que los inversionistas y el gobierno hagan las inversiones en este momento, porque si recordamos, estamos hablando de energías renovables, por lo que la inversión en este momento servirá para mucho tiempo después. Es una inversión a largo plazo. Y si nos vamos a las energías no renovables, esas no son inversiones a largo plazo, ya que como lo dice el mismo nombre, no son renovables. Gracias.